Hacemos, Señor, nuestro acto de fe en tu presencia aquí en medio de nosotros. Te damos gracias por todo el amor que nos tienes. Hoy queremos recibir también, Señor, todo tu amor, toda tu luz. Te pedimos la acción de tu Santo Espíritu para que Él obre en nosotros, para que Él nos lleve a ti, nos dé un conocimiento cada vez más profundo de ti, Señor, y una experiencia más intensa de tu vida en nosotros, de tu amor. Realiza, Señor, la epifanía de tu amor en nuestras vidas, la manifestación de tu salvación a cada uno de tus hijos. Pon, Señor, tus palabras en mis labios. Virgen María, ora también por nosotros en este día, para que tengamos el encuentro con el Señor que tú tuviste y que tú como madre deseas para todos tus hijos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Habría sido delicioso poder detenernos o haber podido detenernos en todos estos capítulos maravillosos del Evangelio de San Juan, pero desafortunadamente el tiempo es muy corto. Por eso vamos a pasar ahora al capítulo 15, en donde vamos a encontrar una luz muy clara para nuestros apostolados, para nuestra pastoral. En el versículo 16 de ese capítulo 15, el Señor dice a sus apóstoles: no me habéis elegido vosotros, sino que yo os elegí a vosotros, y os he destinado a que vayáis y deis fruto, y un fruto que permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Ninguno de nosotros se llamó a la vida consagrada. Vosotros no me habéis elegido, yo os he elegido. Se llama vocación divina la nuestra precisamente porque es Dios quien nos llama. Nosotros no llamamos a Dios. Sentimos un día el llamamiento divino y le dijimos sí, pero fue Él quien nos llamó. Ojalá conservemos siempre viva la gratitud por nuestra vocación sagrada, por el llamamiento, por la escogencia, por la bondad del Señor al llamarnos. No nos llamó porque fuéramos mejores que otros. Muchos eran mejores que nosotros. Cuando uno recuerda su niñez y su juventud, cuando uno recuerda la época de su llamamiento, de su percepción del llamamiento divino, pues no puede alejar de la memoria la imagen de los compañeros de esa época. Y recuerda uno a tanta gente buena que se sentaba al lado, que estudiaba con uno,
¿Por qué no fue llamada esa persona? ¿Por qué no fueron llamados esos compañeros? Son los secretos del amor de Dios, los secretos del plan de Dios. La única respuesta que podemos dar a la pregunta ¿por qué me llamó? Es esa, porque me amó. La vocación es la manifestación del amor de Dios. Toda persona tiene una vocación en la vida, y ojalá esto lo prediquemos mucho. La Constitución Gozo y Esperanza es muy rica en doctrina sobre esa realidad. Todo hombre tiene vocación divina. Nadie está en el mundo por acaso, y nadie está en el mundo para ser parte de una masa, no. Cada uno tiene un llamamiento divino, una misión divina. Pero la nuestra es maravillosa, porque Él nos llamó para que fuésemos exclusivamente suyos. A nuestros hermanos, por ejemplo, los llamó para cumplir una misión en la vida matrimonial, una misión muy grande, como lo veíamos el primer día. Pero a nosotros nos llamó para que fuésemos suyos de tiempo completo y corazón completo, para que nuestro corazón no estuviese dividido, que fuese únicamente para Él, y para que nuestro tiempo fuese también disponible totalmente para el Señor y para su Iglesia. Pero Él nos ha llamado ¿para qué? Para que demos fruto, y un fruto que permanezca. El plan del Señor al llamarnos a la vida sacerdotal o a la vida religiosa ha sido muy claro. Nos da una formación especial, nos coloca en un medio riquísimo, nos concede gracias abundantísimas, nos hace crecer en un campo muy rico, muy bien regado, muy bien abonado, en una parcela maravillosa, para que demos fruto, y un fruto que permanezca. Ese fruto que el Señor quiere en cada uno de nosotros es la santidad. A veces creemos que el fruto consiste en la actividad apostólica. La actividad apostólica entra en ese plan del Señor. Pero, como decía San Juan de la Cruz, al morir nos juzgarán en el amor. Al morir, la gran pregunta que nos hará el Señor fue la que hizo a Pedro. ¿Me amas? ¿Me amaste a lo largo de tu vida? ¿Me amaste más que otros? Y de eso va a depender todo. Claro que vamos a ver a la luz del Señor toda nuestra vida, pero la pregunta esencial que nos hará será esta: ¿qué hiciste? ¿Qué obra realizaste? Sino ¿qué amor tuviste en tu vida y con qué amor hiciste esas obras? Es difícil en una época de tanto activismo como la presente llegar uno a esa convicción. Lo que el Señor quiere de mí es ante todo mi santidad, mi unión con Él en el amor. Y es difícil entender esa doctrina de San Juan de la Cruz que ha sido recordada ahora por Juan Pablo II. Juan Pablo II, no olvidemos, hizo su tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz, lo conoce muy a fondo. San Juan de la Cruz dice que un acto de amor puro vale más que todas las obras que pueda hacer una persona. Un solo acto de amor puro, fruto del espíritu de amor en nosotros, vale más a los ojos del Señor y es más importante para la Iglesia que cualquier obra que hagamos. Nos ha llamado para que demos fruto.
para que la santidad vaya apareciendo cada vez más intensa en nuestras vidas. Y de eso va a depender nuestra eternidad, del grado de amor que tengamos en el momento de la muerte. Hay que revisar entonces la posición de la persona frente a la santidad, o lo que es lo mismo, frente al amor del Señor, frente a la apertura al amor del Señor, a la acción de su Espíritu. Yo estoy seguro de que todas ustedes, cuando pensaron en vida religiosa, pensaron en la santidad. Y pensaron en la santidad de un modo un poco romántico. Se imaginaron como el enamorado que el entusiasmo de esa época iba a durar siempre el mismo. Y el camino en la vida para el Señor, en el encuentro con el Señor, tiene distintas etapas. Y es lo que hay que tener siempre presente. A ese entusiasmo primero del convertido, que podemos comparar con la alegría y el entusiasmo del enamorado, sigue después la etapa de la purificación en el desierto. El amor lleno de entusiasmo de la primera época, el amor primero como lo llamamos, tiene siempre una mezcla de egoísmo. Aun cuando se trata de amor a Dios, sin embargo, allí estamos pensando mucho en nosotros, en nuestra alegría, en ese entusiasmo que vivimos en ese momento, en esa felicidad que disfrutamos. Y lo que el Señor busca en nosotros es el amor puro. Un amor que se vaya liberando de toda impureza. Él quiere un oro sin escoria. Y por eso toda persona entra después de ese primer entusiasmo, de esa primera alegría, en una etapa de soledad, en una etapa de sequedad, en una etapa de desierto. Empieza a sentirse en un túnel cuyo fin no sabe cuándo se verá. Es la noche en la vida de la persona. Es en esa etapa cuando muchos, al perder aquella alegría de la primera época, aquella facilidad primera de la oración, la dejan, se desaniman y dicen: esto no vale la pena, el Señor ya se alejó de mí, no sé por qué. A veces empiezan a aparecer los complejos de culpa, a creer que el Señor se fue porque nosotros fuimos infieles, olvidando que Él es el fiel, que Él nunca se va. Como dice muy bien Santa Teresa, lo que sucede en esta época es que el Señor, en lugar de irse, ha entrado más profundamente en nuestra vida. A ese encuentro lleno de entusiasmo del primer momento sigue la época de la soledad. Y la persona puede pensar, como la esposa del cantar, que el esposo está fuera y va a buscarlo fuera. En este caso no es así. El Señor no sale, sino que entra más profundamente. Y el alma lo encontrará cuando esa alma llegue más a su interior, profundice en el conocimiento y en la pureza. Al profundizar, encontrará en la profundidad al Señor, que no se había ido, sino que estaba más en la persona.
La unión íntima con el Señor, dirá también la santa, se realiza en la sustancia del alma. Esa unión transformante de que habla ella, cuando la persona se pierde en el Señor, cuando se llena perdida en el Señor del Señor, cuando puede decir, soy para el amado y el amado es para mí, esto tiene cumplimiento en la sustancia del alma, en lo más íntimo del ser. Y si nosotros nos quedamos fuera, viendo las vitrinas, como decíamos ayer, pues nos sentiremos muy lejos del Señor, no porque Él esté lejos. Somos nosotros los que nos hemos alejado de Él porque en lugar de entrar en el interior, hemos salido al exterior. Y este es el problema que se nos presenta en el apostolado. El apostolado, que es necesario, entra en el plan del Señor. Él nos envía, id a enseñar lo que yo os he enseñado. Él nos manda a compartir con los hermanos el reino. Él nos envía a dar la buena noticia de su salvación. El peligro está en que nosotros nos dispersemos en la acción y nos sequemos poco a poco en esa acción llena de activismo. No es la acción la que seca, sino el activismo. De allí la necesidad de estar realizando ese programa muy denso de Santo Domingo. Contemplar y llevar a los demás lo contemplado. La persona, para que en el apostolado no vaya a encontrar el peligro de alejarse del Señor, necesita pasar ratos muy intensos con su Señor. Necesita ir a ese interior en donde está el amado para hablar con Él, sentarse a sus pies para escuchar su palabra y poder entonces partir después a llevar el mensaje del amor al hermano, pero no para quedarse con el hermano, para volver de nuevo al amado. Es una tensión fuerte esta, es una situación difícil de compaginar y muchas veces no se admite sino después de serios fracasos. Cuando a veces las personas parten un poco de la idea de que el fruto del apostolado va a depender de ellas y se encuentran con la frustración, pues caen en el desaliento y a veces llegan hasta alejarse del Señor, o por lo menos entran en una crisis que si ellas saben llevar será salvadora, porque les enseñará a volver al Señor. Volvamos ahora en esta línea al versículo 4 y después al 5 de ese capítulo 15. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, como yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí está la gran lección de la pastoral para todos. El secreto del fruto en el apostolado va a depender de nuestra unión con Cristo. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Con frecuencia ve uno cómo las personas creen que para poder hacer un buen apostolado, para que su tarea en la vida religiosa sea más fecunda,
lo que necesitan es más estudio. Y empiezan a insistir, yo tengo que ir a la universidad, o yo tengo que terminar el bachillerato, yo tengo que prepararme mejor. Y muchas veces en el estudio encuentran pues la desorientación. Ustedes ven cómo en sus comunidades gran parte de las que se salieron fueron las personas más preparadas tal vez intelectualmente. Eso pasó en muchas partes. No es que la preparación no sea útil. Toda congregación tiene que preocuparse por preparar a determinadas personas para determinados cargos. Lo mismo tiene que hacer un obispo en su diócesis. Yo tengo que mandar y he mandado y seguiré mandando a algunos a que hagan estudios especiales en universidades de Roma, de España, de Bogotá, etc. La diócesis necesita ciertos elementos más capacitados para un trabajo en seminario, para un trabajo en universidad, para un trabajo en curia, etc. Pero la equivocación de las personas está en creer que va a depender de esa mayor capacidad intelectual su fruto o su eficacia apostólica. Y que si no consiguen esa preparación van a estar frustradas para el apostolado. Ahí es donde está la equivocación. La fecundidad del apostolado va a depender de nuestra unión con Cristo. Si alguno está en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Y fijémonos en los dos términos. La unión con el Señor tiene dos etapas. Estar en Cristo primero, pero luego en Cristo llenarnos de Cristo. Porque no estamos allí yuxtapuestos, sentados el uno al lado del otro. La vida de Cristo es la gran realidad y está significada maravillosamente en la comparación que él pone de la vid y de los sarmientos. Los gajos de la vid, los sarmientos, para que puedan dar fruto, tienen que estar recibiendo la savia que viene del tronco al cual están conectados. Si son separados del tronco, se secarán y ya no podrán dar fruto. Necesita el sarmiento estar unido al tronco, a la vid, recibir su savia para poder fructificar. Nosotros necesitamos entrar en Cristo y dejarnos llenar de Cristo, de la vida de Cristo, del Espíritu de Cristo. Y es entonces y en esa medida cuando y cómo nosotros daremos fruto, el fruto de santidad en nuestras vidas y la extensión del reino del Señor a través de esa santidad. Porque la santidad es el don del Señor y Él se vale de canales humanos para comunicar también esa santidad. Ojalá nosotros tuviésemos esa conciencia muy clara y en todo el esfuerzo pastoral que hiciéramos buscáramos la santidad en nuestras vidas y la santidad en los demás, pero partiendo de esa gran realidad, ese fruto en nosotros y en los otros dependerá de nuestra unión con Cristo. El que está en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En la otra vida vamos a ver grandes sorpresas. Allá, como decía el cardenal Journet, no habrá más jerarquía que la de la santidad. Allá vamos a ver las cosas muy distintas de cómo están aquí. ¿Cuánta gente que en una comunidad, por ejemplo, ocupó el último lugar, que nunca llegó a tener un puesto visible porque no tenía tales o cuales dotes, pero que se entregó a la santidad, va a estar en un puesto altísimo?
muy superior al de otras personas que tuvieron grandes puestos. La santidad es la que va a señalar el puesto en el cielo. De la unión que tengamos con el Señor aquí, y eso es la santidad, va a depender nuestra unión con Él en el cielo. En la medida en que aquí nos llenemos de la vida de Dios, del amor de Dios, en esa medida seremos colmados más y más del amor de Dios, de la felicidad divina. ¿Y qué sorpresas las que vamos a ver allí? Vamos a ver cómo gente que pasó muy desapercibida, realizó una gran obra y consiguió grandes conversiones. Yo recuerdo en unos ejercicios que nos hizo el padre Mateo Crowley en Montreal, cómo contó una experiencia personal muy diciente. Él en una época fue una persona muy brillante en Chile, decano de la Universidad Católica, un gran orador, un hombre que tenía mucha influencia en la sociedad. Y un día lo llamaron porque un gran francmasón estaba ya a las puertas de la muerte y lo pedía porque quería confesarse antes de morir. Padre cuenta que él ingenuamente se sintió muy complacido. Dijo, vea cómo este pecador, este hombre me llama para que lo oiga en confesión, para que lo prepare para una buena muerte. Fue con mucha alegría, oyó a este hombre durante largo rato, lo absolvió y salió a traerle el viático porque quería comulgar. Y cuenta el padre que mientras él estaba haciendo la ceremonia, vio que en un rincón de la sala o de la pieza donde estaba el enfermo, una viejecita lloraba constantemente. Cuando el padre terminó la ceremonia, fue a preguntarle, mire usted, ¿por qué está tan triste? ¿Por qué está llorando? Y le dijo, padre, yo sí estoy llorando, pero no por tristeza. ¿Qué le pasa entonces? Y dijo, padre, yo hace más de 30 años vine a trabajar en esta casa. Y cuando llegué me di cuenta de que mi amito, así lo llamaba, vivía muy lejos de Dios. Y desde ese momento empecé a orar por él, por su salvación. ¿Y cómo no voy a estar feliz ahora cuando veo que el Señor ha oído mis súplicas? Y dice el padre que para él fue el baldado de agua fría, porque creía que él era quien había convertido al gran francmasón, el que había hecho esa obra maravillosa, y había sido la viejecita, con la oración y el trabajo de más de 30 años. No se preocupen si no las colocan en puestos muy importantes. No se preocupen si no pueden hacer estudios especiales. Si pueden hacerlos, agradézcanlo al Señor. No se preocupen si no son muy importantes. Lo importante es ser importante para Dios. Y es importante para Dios el que lo ama y el que se deja amar por Él. Lo demás son cosas que no valen la pena. Todas estas diferencias humanas, todo eso es tontería y todo eso va a terminar. Y después no quedará sino la jerarquía de la santidad, la jerarquía del amor. Todo dependerá del grado de amor que haya en nosotros en el momento de la muerte. Y les toca trabajar en un oficio humilde, háganlo por amor. Y con ese oficio humilde podrán conseguir tal vez más que lo que está consiguiendo otra con un oficio o una actividad aparentemente más importante. Santa Teresita decía que recoger una aguja del suelo por amor podía salvar un alma. Es una frase muy densa porque es un acto de amor lo que puede verdaderamente salvar a una persona.
Y uno puede estar amando en cualquier puesto, en cualquier oficio. El Señor habla en ese texto primero que leímos del versículo 16 de un fruto permanente. Es importante, como se los decía en un retiro, tener presente que en toda época de la vida nosotros debemos dar y podemos dar el fruto de la santidad en nuestras vidas y ayudar a la santidad de otros. Esto es muy importante para la persona que llega a la vejez, que es separada ya de la actividad, que es llevada a determinada casa para ancianos. Si no tiene esta visión puede creer que ya es una persona inútil. Inútil porque cree que la utilidad consiste en la actividad. Y olvida que ahora con una vida de más oración, de más unión con el Señor, puede conseguir más que lo que consiguió en la época de la actividad. Un fruto que permanezca. Hasta la hora de la muerte debemos fructificar. Si nos abrimos a la acción del Espíritu Santo, esto será posible. Y dice el Señor después en el versículo 8, la gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto. Nosotros glorificaremos al Padre en la medida de nuestra santidad, porque el fruto es la santidad. La preocupación nuestra debe ser, si tenemos el Espíritu del Señor, buscar en todo la gloria del Padre. Cuando uno estudia los sentimientos de Jesús en el Evangelio, comprueba cómo yo no busco mi gloria, sino la gloria de aquel que me ha enviado. Mi alimento, dice en ese pasaje de la Samaritana, es hacer la voluntad de mi Padre y llevar a término su obra. En el sermón de la cena puede decir, Padre, yo te he glorificado sobre la tierra, he realizado la obra que me encomendaste. Y eso es lo admirable en el Señor, que está buscando siempre la gloria de su Padre. El Padre nos ha creado para su gloria, no para nuestra gloria. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. ¿Y cómo le damos gloria? Con la santidad. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto. O en otras palabras, la gloria de mi Padre está en que seáis muy santos. Así vamos a glorificar al Padre. Y entonces viene algo muy importante. Así seréis mis discípulos. Así seréis mis discípulos, termina el Señor. Es difícil aprender estas lecciones del Maestro. Las lecciones del Evangelio son muy difíciles de entender y de aprender a veces, porque los criterios que ya encontramos son muy opuestos a los criterios mundanos que se nos van infiltrando de una u otra manera a través de los conceptos, a través de las conversaciones, a través de las conferencias, a través de los libros, a través de las lecturas. Van entrando en nosotros una serie de criterios carnales, de criterios humanos. San Lucas dice al final de su Evangelio que el Señor abrió las inteligencias de sus discípulos para que entendiesen las Escrituras. Uno no puede entender el Evangelio, no puede entender la palabra de Dios con todos los criterios y exigencias si no es con la claridad del Espíritu Santo. Hay mucha persona que cuando se le habla de la Biblia dice, no, ese libro es muy perezoso, yo sí lo leí una vez pero me cansé. Es mejor leer libros, hay unos muy bonitos ahora, y dejan la palabra de Dios a un lado. Qué equivocación tan grande.
Cuando el Espíritu Santo entra en una vida, y esta es otra de las señales muy prácticas para uno descubrir la acción del Espíritu Santo en uno, la apertura personal al Espíritu Santo en uno y en otros, una de las señales es el aprecio por la palabra de Dios. Cuando una persona se abre a la acción del Espíritu Santo, entra en esta renovación espiritual, empieza a amar la palabra de Dios. ¿Y por qué? La razón es clarísima. ¿Quién es el autor principal de la Sagrada Escritura? El Espíritu Santo. Y entonces, si Él viene a nosotros y le decimos obra en nosotros, lógicamente va a hacer que amemos la palabra que Él ha revelado. Es palabra suya. Y ustedes ven en muchos seglares cómo hay un amor a la palabra de Dios muy grande, llevan la Biblia por todas partes, a veces son hasta espectaculares un poco, pero están demostrando un hecho, que aprecian la palabra del Señor que antes no apreciaban. En la vida de San Agustín se lee cómo, cuando él recibió esa fusión del Espíritu en el cristianismo, empezó una noche a leer a San Mateo, y fue tanta la alegría que experimentó en esta lectura que pasó toda la noche leyéndolo. No suspendió la lectura. Encontró allí ese panal delicioso. Esa palabra del Señor es miel y es luz para nuestros pasos, como dice el Salmo. Y nuestra predicación y nuestra enseñanza será rica si está enriquecida con la palabra del Señor. Y la gente quiere oír eso. De las cosas más aburridas que hoy tenemos a veces es oír a veces conferencias sumamente elevadas, especulaciones, sin un solo texto de la palabra de Dios, sin nada de Biblia, especulaciones, es lo más harto que uno pueda oír hoy. Y a veces oye uno en un grupo de oración a un campesinito unos comentarios de la palabra de Dios sabrosísimos, maravillosos, porque el Espíritu Santo ha abierto sus inteligencias para que comprendan sus escrituras. Él no podrá decir, por ejemplo, si ese capítulo 8 que leímos ayer es una perícopa o no, que los exégetas les dirán, no, mire, es una perícopa, es inspirada, es canónica, pero esa no era de San Juan, esa era probablemente de San Lucas, y fue insertada allí. Empiezan a discutir. Bueno, el campesino no va a tener idea de eso. Pero lee ese pasaje y dice, Dios es misericordia. Y el Señor ama al pecador, y Él no me condena, y yo tengo que ser como Él. Y tengo que encontrarme con su misericordia, mi miseria con su misericordia, y profundiza y saborea más que el gran exégeta que se pone a especular, a ver si es de San Juan en últimas o no. Él sabe que es del Espíritu Santo, eso es lo que le interesa. Sabe que es del Espíritu Santo y eso es lo que le interesa. Yo voy a pedirles que ahora hagan una revisión muy personal sobre este punto tan importante. Si tienen conciencia de que han sido llamadas, no se eligieron ustedes, para dar fruto y fruto permanente. Y ese fruto es la santidad en sus vidas y la santidad en los demás, como fruto del apostolado. Van a preguntarse si están convencidas de que el fruto del apostolado va a depender ante todo de la unión con Cristo y no de las dotes ni de la preparación que se tenga. Las dotes y la preparación sirven si se ponen al servicio de la unión con el Señor, pero no como sustitutos del Espíritu. Y si están dándole mucha gloria a Dios, porque están dando mucho fruto, y por lo mismo son los discípulos del Maestro del Señor Jesús. Quiero darte gracias, Señor, por tu palabra, por todo lo que nos enseñas constantemente, por la luz que a cada paso nos comunicas.
Gracias, Señor, por nuestra vocación, por la misión que nos has dado tan grande en la Iglesia. Haz, Señor, que a la luz de tu palabra descubramos nuestra realidad, revisemos nuestra conducta y cambiemos de rumbo, de criterios si es necesario, si no nos estamos guiando por tus criterios, Señor. Bendito seas.